Hola amigos de la prensa colombiana, soy Arely Senado, la reina de la música popular, y estoy con ustedes aquí en Los Ángeles para que charlemos un ratico. Quiero contarles que la idea de hacer la serie de mi vida surgió en el año 2017 cuando lanzamos una canción que se llama Mi Historia, que es autoría de mi esposo. Él quería que lanzáramos una canción donde se habla de mi historia en 3 minutos. Él quería que el pueblo conociera nuestra historia y que más que enamorarse de las canciones también se enamoraran del ser humano, de la persona, de su historia. Jamás me imaginé que fuera tan temprano, porque la verdad lanzamos la canción fue como más una estrategia comercial, como para ganarme el corazón del pueblo. En ese momento recibo una propuesta del maestro ya muerto Fernando Gaitán. Esa fue la primera propuesta que recibimos, pero en sí estaban apenas en conversaciones los grupos armados en Colombia y nos da un poco de temor ventilar tantas verdades y tantas cosas que se cuentan en una serie. Pasaron unos meses y luego Caracol Televisión nos hace la propuesta. Yo les dije, pues ya depende, hablar de mi familia, hablar con mis hermanos, mi mamá, y mi madre y mis hermanos dijeron que sí, que era el momento de contar nuestra historia, porque si era una segunda propuesta era como una confirmación de Dios. Y ahí arrancó ya el proceso con Caracol, la contada y todo el proceso desde el año 2018. Mi vida es un libro abierto, mi familia es una familia muy honesta, somos una familia muy humilde, sencilla, que no somos adinerados, una familia que luchamos cada día por ganarnos el pan, por llegar al corazón de la gente, para hacer nuestros conciertos y vivir de ellos. Entonces yo no tenía dificultad, como ninguna condición ni nada de eso. Simplemente quería que Colombia supiera la historia de una familia desplazada por la violencia que llegó en el año 96 a Medellín a ganarse la vida. Muchas veces fui obligada prácticamente a cantar. Creo que todos los artistas de Colombia hemos pasado por esta situación, cuando tú en un concierto te despides y dices gracias, hasta luego, y luego te ponen un revólver o un fusil sobre una mesa y te dicen aquí se van cuando yo diga. Entonces eso lo hemos vivido todos los artistas, no es un misterio para nadie. En un país tan hermoso como Colombia, pero con un conflicto armado tan impresionante, yo creo que los artistas hemos sido de una u otra manera como ese centro de muchas cosas. El perdón es sanador. Cuando tú perdonas, se sana el alma. Cuando perdonas, se sana el corazón. Cuando perdonas, sanas tu mente, porque el odio y el rencor solo nos enferma a nosotros mismos, ni siquiera a la persona que odiamos, sino a nosotros mismos. Entonces el perdón es sanador. El perdón con nosotros mismos, porque por ejemplo la serie sanó de mi vida muchas épocas, y hay una época que me arde, que me duele y que me dolía aún más antes, pero con la serie entendí que son cosas que tienen que pasar para darle la honra y la gloria a Dios, cosas que tenían que suceder para fortalecer nuestro espíritu con Dios, y era parte del proceso de la vida, pero hay épocas que arden y duelen y situaciones. Entonces yo creo que parte del perdón de la vida es también perdonarnos a nosotros mismos, porque nos recalcamos, nos odiamos a nosotros mismos por haber cometido errores que nos llevaron a tener muchas consecuencias, pero que si lo analizamos era voluntad de Dios que ese proceso de la vida lo viviéramos. Él es todo, Él es amor, Dios es transparencia, paz, fortaleza, y es todo lo que viene de parte de Dios siempre te va a traer paz. Ese es el discernimiento del ser humano para aprender a descubrir qué viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Dios. Cuando Dios tiene un propósito contigo, te saca de donde te tenga que sacar para enaltecerte, para llevarte a donde Él quiere llevarte. Cuando empezamos a sentir a Dios en el alma y en el corazón, a sentir su abrazo, su alivio, sus palabras, su voz, la vida cambia. Y yo escuché a Dios y sentí a Dios en mi corazón en el año 2005,
cuando estaba ni siquiera en la inmunda, debajo de la inmunda, cuando estaba en el desasosiego más impresionante, en mucho dolor, en mucha tristeza, cuando estaba tocando fondo en mi vida y un día lloré 4 horas sin parar, quizás porque ya no encontraba nada más que hacer. Empecé a sentir la voz de Dios, a escucharlo, y Él empezó a guiar mi camino. Y, y todo fue también a raíz de una hermana mía que vivía conmigo. Yo vivía con mis 2 bebés, mi esposo estaba lejos, trabajando, y de pronto en una situación donde yo partía un pan en la noche para mi hermana y mi hijito, y yo me acostaba sin comer para que ella comiera, y tantas humillaciones, los servicios cortados, situaciones, dolor, llanto, humillaciones, por el hecho de ser mujer y querer ocupar un lugar en la música, de salir adelante. Y un día que llegué de un programa de televisión muy importante donde me humillaron muchísimo, yo llegué a llorar sin consuelo. Y ese momento mi hermana estaba conociendo de Dios. Mi hermana luego a los días se fue de monja misionera y ella empezó a hablarme de Dios, a orar por mí y a decirme que escuchara la voz de Él, que Él quería sanar mis heridas, que Él quería levantarme, pero que le abriera la puerta. Y a partir de ese momento empecé a sentirlo. Y desde ahí ya nada me preocupa. Si tengo a Dios conmigo, nada me hace falta. Yo compongo canciones desde que tenía 10 años, 10, 11 años, cuando hay un concurso en el colegio y resulta que la profesora Aurora me dice que participe en ese concurso para ganarme 20.000 pesos y comprarme unos zapatos que necesitaba. Y ella me dijo, no, usted es compositora, los que cantan son compositores. Y yo le dije, no, yo no compongo. Sí, los que cantan se inventan las canciones. Ella me dio ese concepto. Si quizás nadie me hubiera dado ese concepto, yo no hubiera arrancado a componer. Entonces me encerré en mi habitación, compuse una canción, la llevé al colegio sin mostrársela a nadie y me descalificaron porque no me creyeron que era mía. Entonces dejé de componer 8 meses, un año de tristeza. Luego la profesora me dijo, sigue componiendo, porque la verdad lo hace muy bien y no se rinda en el primer fracaso. Y a partir de esa fecha hasta ahora he compuesto más de 250 canciones. Cuando tienes la nevera vacía no hay otra decisión. Eres valiente o eres valiente. Cuando uno viene del hambre y la necesidad, cuando ves a una mamá vendiendo empanadas 12 horas, cansada, cuando no tienes un futuro cierto por delante, cuando no sabes qué hacer en la vida, cuando no sabes cómo enfrentar el hambre, la pobreza, las necesidades, no tienes otra opción sino ser valiente. Es que no hay otra. No, sobre los fracasos tengo algo muy hermoso que he aprendido en la vida. Al ser humano, a los hijos, a los sobrinos, a los amigos hay que prepararlos más para el fracaso que para el triunfo. En el triunfo todo es fácil, en el triunfo te sobran amigos, te sobran oportunidades, te sobra brillo en los ojos, pero en el fracaso, en las deudas, en el hambre, son pocos los amigos que están. Quizás eso nos derrumba como ser humano, hasta a veces la familia se aleja de nosotros. Entonces, quizás Dios nos quiere preparar más para el fracaso que para el triunfo, porque a veces son más fracasos que triunfos los que tenemos en la vida. Pero cada fracaso nos tiene que dar una enseñanza muy grande para salir adelante. Lo que nos hace más daño a las mujeres es la falta de decisión. Ser feliz es una decisión. Lograr las metas es una decisión. Cuando tú en la vida tienes una decisión de salir adelante, no te importa si te tiran la puerta 30 veces en la cara, siempre vas a volver con una sonrisa, a tocar la puerta de nuevo, a decirme, deme otra oportunidad, piénselo 2 veces. Cuando a mí en Medellín me decían, no, sagitariana, me decía un director, las mujeres tienen que ser muy esbeltas, altas, de cantar con una voz muy afinada, muy arriba para triunfar. Y mires en el espejo. Quizás en ese momento, si mirábamos al espejo, era una joven mal vestida, se le notaba la pobreza por encima, pues
Yo duré 7 años con ropa regalada, pero no sabían que yo en el alma quería devorarme el mundo. Y yo no puse como dificultad para lograr mis sueños ni unos kilos de más, ni unos hijos, ni una pobreza. Yo al contrario, todas esas cosas fueron mi fortaleza. Yo quería que las mujeres vieran en mí una mujer normal, común y corriente, no una mujer perfecta físicamente. Quería que vieran en mí una mujer como ellas, que sabe lo que es estar todo el día con un café, que sabe lo que es colarse por la puerta de atrás de un bus, que sabe lo que es caminar horas en tacones para llegar a una parte porque no tienes con qué. Pero la verdad, lo que a mí me ayudó mucho fue la perseverancia. No me importaba que me humillaran, no me importaba, yo volvía a tocar la puerta, volvía a tocar. Y en realidad a la mujer lo que le falta es, de una u otra manera, la falta de decisión. Porque ser feliz es una decisión. Para lograr las metas hay que tomar muchas decisiones. Para llegar a una decisión grande tienes que empezar a tomar pequeñas decisiones. Entonces a veces a la mujer le hace falta decisión en la vida. Mi madre vendió empanadas 25 años y cuando llegamos desplazados por la violencia a Medellín, en una pieza de unos metricos, ahí tiramos los costales con la ropa, sin saber de qué íbamos a comer, cómo íbamos a vivir. La opción más normal que hubieran tomado algunas personas es salir a trabajar a un bar o ir a pedir por las calles, porque pues no había de otra. Pero mi madre no la vi derrumbada, no la vi llorando. Le dijo a una señora, usted me presta una fritadora que tenía la señora, y ya una tía mía le prestó con qué comprar 1 kilo de carne, con qué comprar esto, y sacó empanadas ahí mismo. Esa ganancia de esas empanadas compró más masa, luego sacó fiada la fritadora y empezó a batallar en la vida. Mis hermanos empezaron a recoger basura en un taller, pero con la visión de aprender. Luego fueron unos grandes ebanistas. Yo empecé a vender libros en las calles, tocando puertas, andando todo el día en la inclemencia del sol, del hambre, de la lluvia, de comer una sola vez al día, 5 meses. Y ahí empecé a tocar puertas y ahí empezamos. Entonces nosotros empezamos absolutamente de cero, pero hubo una decisión de salir adelante, decisión de ser terco, decisión de ser perseverante, la decisión de ser feliz en la pobreza, la decisión de querer crecer como persona, como artista, de querer aprender. La vida es una decisión. De una u otra manera, no soy tan débil como yo misma lo pensaba. Cuando yo vi la serie me di cuenta que Dios me dio mucha fortaleza. Y si yo analizo desde esa niña que se subió en un bus a los 13 años, sin pasajes, para ir a un concurso a Ligorina, y que decía que se enojaba cuando le cobraban el pasaje, porque a mí me cobraban el pasaje y yo le decía, qué pena, es que los artistas no pagamos, y me seguía para la de atrás. Desde ese momento, yo ahora es que me impresiono recordar esa niña que fue capaz de irse a los 17 años para Medellín a una casa de familia, a dormir en el piso, para aprender peluquería porque en el pueblo estábamos mal. Entonces viví 4 meses en una pieza y mi cobija fue una chaqueta, una chamarra, como le dicen aquí en Los Ángeles. Esa fue mi cobija, octubre, noviembre, diciembre y enero. Una cobija de mi chaqueta y la maleta y ya. Y luego ya me devolví a mi pueblo en febrero del año 95, siendo una profesional ya en la peluquería, y ya empecé a montar mi peluquería hasta el momento que me iban a reclutar. Pero en la vida yo he sido de decisiones y también de una otra manera eso es lo que estoy haciendo aquí en Los Ángeles, en un país donde no sé hablar inglés, un país que no me conoce, solo me conoce la colonia colombiana, pero un país que sobre todo sueño conquistar a la colonia mexicana, y la colombiana ya la tengo en mi corazón y me tienen en su corazón. Entonces ahora mi sueño es conquistar a México. Yo solamente soy una mujer soñadora,
Dios me trajo hasta aquí, Él se encargará porque es muy grande, una ciudad muy grande, complicado, pero yo no lo tengo, Dios lo tendrá. Yo me pongo en sus manos y lo único que yo le pido es vida hasta viejita. De aquí en adelante, para donde Él me quiera llevar y traer, ahí estoy disponible. Lo que yo le diría a los jóvenes, cuando ya vean la serie y entiendan mi vida, que tienen que ser tercos, perseverantes, resistentes, que no se dejen opacar por un simple no, que no forcen el destino. A veces pretendemos llegar al número 10 saltándonos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y si analizamos cada número, es un año, es una humillación, es un no, son 2 o 3 años, es hambre, es una manera de Dios formar nuestro carácter y apagar nuestro ego para que cuando el triunfo llegue nuestra alma sea humilde y valore el triunfo y valore el amor de los demás y valore el buen momento por el cual se pasa. Porque cuando a un niño de 5 años le dan 1 millón de pesos, lo despilfarra y lo bota. Eso pasa con la fama, con el dinero. Cuando llegan en las manos de alguien que no ha luchado, que no ha llorado, que no ha sido perseverante y que se acostó y se levantó siendo famoso y millonario, eso hace con su buen momento lo que haría un niño con 5 millones de pesos en el bolsillo, regarlos y botarlos. Hola amigos de la prensa colombiana, soy Arelis Henao y quiero invitarlos para que no se pierdan la serie Arelis Henao Canto para no llorar. Espero que se sientan muy identificados con ella. Los quiero mucho, búsquenme en todas las plataformas digitales como @Arelis Henao. La prensa colombiana, la prensa colombiana. Mira que yo aprendo mucho de mis entrevistas, porque Dios siempre le he pedido, lo que más le he pedido a Él es que me hable en las entrevistas. Y eso me llena a mí también, porque aprendo en el momento. La prensa colombiana.